están pendientes de esta transmisión, les damos la más cordial bienvenida a todos para escuchar la bendita palabra de nuestro Dios. En esta oportunidad vamos a estudiar un poco de la palabra de Dios, esperando de que sea de mucha edificación en los corazones de cada uno de aquellos que van a tener la oportunidad de escuchar las cosas sagradas de nuestro Dios. En esta vez vamos a estudiar un precioso tema titulado El vellón de lana. A lo mejor muchos hemos oído hablar sobre el vellón. En este caso, el vellón de lana. Algo otros no han escuchado sobre lo que es un vellón de lana. Hoy vamos a ver qué nos dice la bendita palabra de nuestro Dios. Para ello, vamos a abrir las escrituras en el libro de los Jueces, capítulo 6, versículo 36 y versículo 40, donde la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que has de salvar a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, porque como se levantó de mañana, exprimiendo el vellón, sacó de él el rocío, un vaso lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Ruégote que la sequedad sea solo en el vellón y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. La sequedad fue solo en el vellón y en toda la tierra estuvo el rocío. Amén. Al leer las escrituras, nos damos cuenta que nos está hablando de un hombre llamado Gedeón. Muchos hemos oído hablar de Gedeón, un hombre guerrero, un hombre que estaba al frente del pueblo de Israel en cuanto a las guerras. Aparte de ser un hombre guerrero, Gedeón era un juez, fue el quinto juez que tuvo Israel. Óigase bien, fue el quinto juez que tuvo Israel. Gedeón tuvo la oportunidad de juzgar a Israel por 40 años. Nuestro Dios utilizó a Gedeón para que fuera él el que luchara contra aquellos pueblos opresores, aquellos pueblos que hacían guerra a Israel y que muchas veces por el comportamiento o el mal comportamiento que Israel tenía en algunas oportunidades, le llegaban los enemigos y querían oprimirlos, destruirlos, pero en esta oportunidad Dios quería liberar a Israel de la opresión de un pueblo conocido como los madianitas. Los madianitas era un pueblo que oprimía a Israel. Entonces nuestro Dios elige a Gedeón para que éste pudiera ir al frente y pudiera luchar juntamente con Israel para hacerle frente a los madianitas. Hermanos míos, al ser llamado Gedeón para librar al pueblo, Gedeón era un hombre que podemos decir así un poco, ¿cómo le podríamos decir? Pues no podríamos decir que él no confiaba, que él no creía en Dios. Claro, él creía en Dios y confiaba mucho, pero era un hombre que quería estar seguro de lo que iba a hacer. Y para esto, Gedeón le pidió
señal al Eterno. Gedeón le pide una señal y es la que hemos leído en esta oportunidad. Dice el versículo 36, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, dice el verso 37, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que has de salvar a Israel por mi mano, como lo has dicho. Gedeón le pide esta señal al Eterno y le dice que él iba a poner un vellón de lana. Un vellón es algo para que nosotros podamos entender un poco. El vellón es algo como una esponja, para que podamos entenderlo. Como una esponja, solamente que esto era de lana, es decir, era de pelos de oveja, ¿verdad? Entonces, este vellón, Gedeón lo tomó y lo puso en la era de la tierra, lo puso ahí. Entonces Gedeón le dijo al Eterno, bueno, si has de salvar a Israel por mi mano, le dice, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, entonces yo voy a poner este vellón en la era de la tierra y por la mañana yo quiero ver, le dice Gedeón, quiero ver que el rocío que caiga durante la noche, por supuesto, el rocío esté, óigase bien, solamente en el vellón y que el resto de la tierra, lo que es la tierra, esté completamente seca. Era una señal que Gedeón estaba pidiéndole a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Gedeón, dice el verso 38, y aconteció así, porque como se levantó de mañana exprimiendo el vellón, sacó de él el rocío un vaso lleno de agua. Bueno, cuando Gedeón se levanta, va rápidamente a ver el vellón que él había colocado como una señal y vio que el vellón estaba empapado de agua y lo exprimió en un vaso y dice que salió un vaso de agua. Muy bien. Pero Gedeón, óigase bien, no se quedó aún todavía conforme, todavía no se quedó tranquilo. Él quería tener una seguridad más fuerte, más amplia, y como vuelvo a repetir, no era que desconfiara de Dios, sino que él quería tener esa seguridad. Pero aparte de eso, óigase bien, aparte de eso, Gedeón pide esta señal, ¿verdad? Porque era necesario que se cumpliera lo que dice el apóstol Pablo. ¿Y qué dice Pablo? Pablo dice, porque las cosas, dice que antes fueron escritas para nuestra enseñanza, para que por la paciencia y la consolación de las escrituras, dice, tengamos esperanza. Es decir, que esto que estaba sucediendo, estas señales que Gedeón estaba pidiendo, tenían que quedar escritas. ¿Para qué? Para darnos una enseñanza a nosotros, para que nosotros pudiésemos aprender ahora de estas cosas que antes sucedieron. Por eso Pablo dice, lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Entonces viene Gedeón y él no conforme aún todavía, ¿verdad? Viene y le dice al Eterno de la siguiente manera, verso 39. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí y aún hablaré esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Ruégote que la sequedad sea solo en el vellón y el rocío sobre la tierra. Ahora le dice Gedeón, ahora quiero que sea lo contrario. Voy a volver a poner el vellón sobre la era de la tierra, pero ahora el rocío que no caiga sobre el vellón. El rocío tiene que caiga sobre la tierra y el vellón que quede seco. Ahora, ¿qué pasó? Verso 40. Y aquella noche lo hizo Dios así. La sequedad fue solo en el vellón
y en toda la tierra estuvo el rocío. Bueno, lo que Gedeón había pedido al Eterno, así había acontecido. Primero, el rocío solo en el vellón. Y en segundo lugar, el rocío solo en la tierra. Ahora bien, Dios le concedió entonces la señal que Gedeón había puesto como una muestra de que aquella guerra a la cual se iban a enfrentar contra los madianitas, Israel la iba a ganar. Ahora bien, todo esto del vellón, todo tiene su simbolismo. El vellón, la tierra, el agua, ¿verdad? El vaso, todo tiene su simbolismo. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Hermanos, podemos aprender que a través del vellón, nosotros podemos observar, podemos ver, óigase bien, a través del vellón, nosotros podemos ver lo que ha sido la gracia dada por Dios. Fíjese bien, podemos nosotros ver la gracia dada por Dios. Ahora, ¿a quién? Bueno, como nosotros vimos que el rocío cayó sobre el vellón la primera vez, solo en el vellón, eso quiere decir que la gracia de Dios cayó primeramente. Primeramente, la gracia de Dios cayó solamente en el pueblo de Israel, solamente en los judíos. Y cuando el rocío cae solo en la tierra, menos en el vellón, eso significa de que la gracia de Dios ahora no está cayendo sobre los pueblos gentiles de la tierra. Y esa gracia de Israel como que se ha detenido por un momento. Y ya vamos a ver en qué consiste todo esto. La primera señal es que el rocío estuviera solo en el vellón. Ahora bien, aquí en este rocío, vamos a primeramente a ver a quién está simbolizando el rocío, o sea, las gotas de agua que caen durante la noche, ¿verdad? Esta agua, este rocío que cayó sobre el vellón, está simbolizando a la doctrina del Dios de Israel. Así lo dice el libro de Deuteronomio, capítulo 2, capítulo 32 de Deuteronomio, versículo 1 y 2. Mire lo que dice la escritura. Escucha cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Verso 2. Goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Aquí está diciendo que la llovizna, el agua, está representando el rocío que cayó sobre el vellón, está representando o está simbolizando a la doctrina del Dios de Israel. Ahora bien, este rocío, esta doctrina del Dios de Israel, en la primera señal que Gedeón pide, dice que este rocío cayó solamente en el vellón, solamente allí cayó. ¿Qué significa esto? Significa que la doctrina cayó al caer en el vellón. Esto simboliza que el vellón está representado al pueblo de Israel. Óigase bien, el vellón está simbolizando al pueblo de Israel. Por lo tanto, la doctrina cayó precisamente en el pueblo de Israel. Vamos a ver lo que dice Ezequiel capítulo 34, versículo 30 y 31. Ezequiel capítulo 34, versículo 30 y versículo 31. Y nos dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Ezequiel 34, versículo 30 y 31. Y dice así:
Y sabrán que yo, su Dios, Jehová, estoy con ellos, es decir, con Israel. Y sabrán que yo, su Dios, Jehová, estoy con ellos. Y ellos son mi pueblo. Oiga bien, Israel, ellos son mi pueblo. La casa de Israel, dice el Eterno. Óigase bien, Israel dice, es mi pueblo. ¿Ah? ¿Quién lo dice? Lo dice el Eterno. Ahora, verso 31 dice, y vosotras, ovejas mías, mire cómo trata Dios a Israel, y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombre soy, y yo vuestro Dios, dice el Eterno. Muy bien. Entonces, estamos viendo que el vellón está representado a el pueblo de Dios, es a Israel. El rocío dijimos que es a la doctrina. Entonces, cuando Gedeón pide la señal que el rocío cayera primeramente en el vellón y que el resto de la tierra estuviera seca, eso significa que la doctrina primeramente llegó al pueblo de Israel. Entonces, hermano, Israel fue, óigase bien, Israel fue el único pueblo de la tierra, oiga bien, Israel fue el único pueblo de la tierra que recibió primeramente el rocío de la mañana, es decir, la doctrina. ¿Cuántos pueblos habían en la tierra? Habían muchos. Pero Israel fue el único pueblo a quien el Eterno le entregó la doctrina, le mandó ese rocío. Veamos qué nos dice Pablo con respecto a esto en Romanos capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, ¿qué pues tiene más el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Lo primero, ciertamente, dice que la palabra de Dios les ha sido confiada. Fíjese bien, mucho en todas maneras. Lo primero, ciertamente, que la palabra de Dios les ha sido confiada. Dios le confió a Israel la palabra de Dios, la doctrina. Ahora, una cosa es, óigase bien, una cosa es que Israel haya desobedecido la doctrina y otra cosa es que Dios le haya confiado la doctrina. Porque Israel, a pesar de que ellos en algún momento desobedecían, pero ellos la doctrina no tan fácil la pueden quitar de su corazón y de su mente. No tan fácil, ¿verdad? No tan fácil un judío se va a doblegar ante los pueblos gentiles. No tan fácil. Y ya vamos a ver el por qué. Decíamos que mientras la tierra, en la señal que Gedeón pide, mientras la tierra estaba seca, el vellón estaba, óigase bien, estaba mojado, tenía agua, ¿verdad? Tenía el rocío que había caído sobre Israel, mientras que el resto de la tierra estaba seco. Ahora bien, si el vellón con el rocío está representado a Israel con la doctrina del Dios de Israel, entonces la tierra seca, ¿a quién está representando? Vamos a ver. Dice Pablo, escribiendo una carta a los Efesios, libro de Efesios, libro de Efesios, capítulo 2, versículo 11. Dice así, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que eran llamados incircuncisión por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjero
a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo estaban los pueblos gentiles? Estaban sin Cristo, estaban sin Dios, estábamos sin doctrina y estábamos, dice, óigase bien, alejados de la República de Israel. Estábamos ajenos a los pactos, estábamos lejos de las promesas y, óigase bien, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué significa eso? Que estábamos completamente secos. Por eso Gedeón pidió de que el rocío cayera primeramente en el vellón, en Israel, y que la tierra, el resto de la tierra quedara seco. Pero en la segunda señal que Gedeón pide fue de que el vellón quedara seco y la tierra quedara mojada con el rocío. Fíjese bien. Entonces, ¿cuándo sucedió eso? Fíjese bien. Eso sucede precisamente cuando, hermano, Jesús, él vino a la tierra. Cuando Jesús viene a la tierra y empieza su ministerio, Jesús, hermanos, traía una misión. Y esto quiero que lo entiendan, le pongan mucha atención lo que voy a explicar. Cuando Jesús viene a la tierra, él traía una misión. Y la misión que traía era que primeramente les iba a predicar el reino de Dios ¿a quiénes? A los judíos, a la casa de Israel. A ellos les iba a predicar primeramente. Y así lo hizo. Jesús empezó su ministerio predicándole a los judíos. Y él mismo lo dice. En Mateo 10, 16. Vamos a ver. Mateo 16. Dice así. Mateo 10, capítulo 10, versículo 6. Dice, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, Jesús empezó su ministerio predicándole a la casa de Israel. ¿Por qué? Él decía, porque yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, ahí les predicaba. Luego vino Jesús y envía a sus apóstoles, envió a los 70, envió a los 7 a predicar también. Y los envió de 2 en 2. Pero cuando ellos iban a la misión, Jesús les recomienda, les advierte, les aconseja y les dice que en casa de los gentiles no fueran a entrar, es decir, no predicaran. A los gentiles no les predicaran. Antes les dice, versículo 6, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Les dice a los 70, ustedes tienen que ir primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, que la misión que Jesús traía era predicarles primeramente la doctrina a Israel. Ahora bien, Jesús predica a los judíos durante 3 años y medio y luego los apóstoles también predicaron otros 3 años y medio. En total fueron 7 años de predicación que se les dio a los judíos. Ahora, durante ese periodo de tiempo, durante esos 7 años de predicación para la casa de Israel, hacemos la pregunta, ¿cuántos creyeron en Jesús? ¿Cuántos judíos creyeron en él? Bueno, las escrituras nos enseñan que fueron 144,000 judíos que creyeron en Jesús. 12,000 de cada tribu. Óigase bien, 12,000 de cada tribu. 144,000 fue el grupo, el total de judíos que creyeron en Jesús durante ese periodo de tiempo que él les predicaba. Ahora bien, ¿el resto qué pasó? El resto de judíos no creyeron.
ellos no creyeron. Ahora, ¿qué significa esto? Recordemos que cuando Gedeón pide la señal de que el rocío cayera solo en el vellón, que el rocío caiga solo en el vellón se llenó de agua. ¿Y qué hizo Gedeón a la mañana? Agarró el vellón, lo exprimió, ¿y qué sacó? Óigase bien, dice que sacó un vaso de agua, un vaso lleno de agua. Eso significa que ese vaso, oiga bien, ese vaso está representando a los 144,000 que creyeron en Jesús durante la predicación. Oiga bien, esos 144,000 fueron los que recibieron el agua, los que recibieron la doctrina que Jesús les venía anunciando el reino de Dios. ¿Me entiende ahora? Entonces, hermano, vemos entonces cómo todo lo que antes fue escrito, decía Pablo, fue escrita para nuestra enseñanza. Y vemos que Gedeón viene, exprime el vellón y solo saca un vaso de agua, representando a los 144,000. Ahora, el apóstol Pablo a este grupo le llama la elección. Romanos capítulo 11, versículo 7. Romanos capítulo 11, versículo 7. Dice así: ¿qué pues? Lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado. Y los demás, dice, fueron endurecidos. Bueno, 144,000 fueron los que fueron alcanzados. Fue la elección que hubo. Y el resto, dice Pablo, el resto de judíos, ellos quedaron endurecidos. Muy bien. Ahora, si el resto de judíos quedaron endurecidos, hermanos, todo esto fue un plan de Dios. Todo fue un plan de Dios. Hermanos, ese plan que Dios tenía era como parte, hermanos, era un plan que Dios había trazado, endurecer al resto de los judíos y que solo creyera un grupo seleccionado, hermanos. Este plan era porque Dios quería, óigase bien, darle la oportunidad a nosotros los gentiles. Recuerda que Gedeón en la segunda señal pide que el vellón quedara seco y el resto de la tierra quedara mojada con el rocío. Eso significa de que hoy en día, dentro del plan de Dios, quienes estamos recibiendo el rocío, quienes estamos recibiendo la doctrina, somos los pueblos gentiles. Pero ¿qué pasa con Israel? Israel está endurecido, él está seco en cuanto al evangelio, en cuanto al reino de Dios. Ellos están endurecidos. Para ellos es locura. Ellos no creen en Jesús. Ellos no creen en Jesús. Ellos no creen en esta doctrina que nosotros predicamos. Ellos están endurecidos. ¿Por qué? Porque el vellón quedó seco y el resto de la tierra quedó, óigase bien, quedó con agua, con el rocío, con la doctrina. Ahora bien, ahora podemos entender la segunda señal, ¿verdad? Estamos entendiendo la segunda señal, que el rocío cayó sobre la tierra y quedó seco el vellón, quedó seco Israel. Hermanos, durante este tiempo en que nosotros vivimos, estamos recibiendo esa doctrina. Estamos recibiendo ese rocío de la mañana. Hermanos, nosotros estamos recibiendo una doctrina hermosa, esta doctrina que tuvo el pueblo de Israel primeramente, pero ahora la tenemos nosotros. El rocío lo tenemos nosotros. Ahora bien, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar más adelante? Más adelante lo que va a suceder es que el Eterno va a volver otra vez a concederle al pueblo de Israel, hermanos, lo que al principio les había dado. Es decir, el judío va a creer en Jesús cuando Él venga. El profeta Zacarías dice que el pueblo judío, cuando Jesús se presente en Jerusalén, Jesús le va a enseñar sus manos y ellos le van a preguntar, ¿y esos hoyos a dónde te los han hecho? Y él les dirá, estos hoyos me los hicieron en casa de mis amigos.
¿Y ellos qué va a pasar? Dice, ellos van a llorar amargamente porque van a ver, dice, al que traspasaron. Es decir, el pueblo